En el 80 después de Cristo se organizaron por primera vez los Juegos en el Coliseo romano como acto inaugural. Decenas de miles de ciudadanos romanos, medio aburridos, estaban esperando en las gradas el gran espectáculo. Tenían de alguna manera curiosidad, pero no estaban del todo seguros de qué se trataba. En el gigantesco anfiteatro, una docena de criminales eran obligados a subir a la arena con sus manos atadas a la espalda. Acto seguido, se abrían las trampillas de donde salían corriendo animales salvajes hambrientos hacia el anfiteatro. Leones, osos, leopardos y jabalíes perseguían a los hombres atemorizados que harán cualquier cosa para escapar de las horripilantes quijadas y de las afiladas garras. El público del Coliseo en las gradas ríe y aplaude. Los espectadores de este macabro espectáculo eran invitados a hacer sus apuestas: qué criminal sucumbirá primero a estas feroces bestias y quién será el último en pie. Los organizadores y patrocinadores de los Juegos romanos en el anfiteatro se conocían como editores. El objetivo de estos juegos era promover sus opiniones y filosofías al máximo del público romano posible. Hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y élite noble por igual. Cada nuevo juego prometía a su ansioso público un espectáculo aún más impresionante. Los editores de los niveles de políticos y aspirantes a nobles no dudarían en gastar enormes cantidades de dinero en los juegos que patrocinaban. Para estos patrocinadores, los juegos no solo eran un símbolo de poder y dinero, sino también una oportunidad. Mientras más impactantes e impresionantes eran los espectáculos, más público atraían, y cuanto más populares eran, más influencia tenían los editores. Era la forma perfecta para los patrocinadores de influir en la opinión pública a su favor. Cada detalle de estos juegos tenía que estar meticulosamente planeado, ya que la reputación de los organizadores dependía únicamente del buen o mal resultado de sus espectáculos. Todo empezó en el 242 a.C., cuando dos hijos, buscando una nueva forma de pagar tributo funerario a su padre fallecido, pidieron esclavos para luchar entre ellos hasta la muerte. Con el tiempo, como este innovador espectáculo se hizo popular entre las clases altas, se añadieron nuevas normas y armas. Así fue como nacieron los Juegos romanos que hoy conocemos. En el 189 a.C., un cónsul llamado Fulvio Nobilior decidió probar algo diferente. Incluyó un acto mucho más emocionante a lo que ya era una carnicería. Los prisioneros no solo tendrían que luchar entre ellos hasta la muerte, sino también con felinos como leones y panteras. Nobilior sabía que el espectáculo impresionaría al público romano, ya que la caza de animales feroces no formaba de hecho parte de su cultura. Acertó y resultó ser un gran éxito. La introducción del acto animal creó un avance crucial en la evolución de los Juegos romanos. Se volvió mucho más entretenido ver a un criminal ser devorado por animales hambrientos y salvajes que dejarle morir de forma justa y honorable. 22 años más tarde, en el 167 a.C., Emilio Paulo dio un ejemplo a quienes se atrevían a retar a la autoridad romana. Trajo a desertores del ejército para que fueran pisoteados uno a uno por elefantes. El acto se hizo públicamente. Quienes fueron testigos de cómo fueron echados a las bestias los criminales, esclavos y desertores compartieron y vivieron un sentimiento empoderador de satisfacción y alivio. Según la opinión de los espectadores, las víctimas en el anfiteatro eran vistas como inferiores. El pueblo romano también fue testigo de cacerías de animales llamadas venationes. En la arena se liberaban animales exóticos tales como leones, tigres, osos o hipopótamos, y estos eran cazados por los venatores. Estos eran gladiadores que tenían un mayor prestigio que el resto. Asimismo, estaban los bestiari. Estos eran luchadores con menos prestigio que los venatores y a menudo combatían por dinero, pero otros lo hacían contra su voluntad, por ser considerados enemigos de Roma. Estos eran enviados a la arena sin formación, protección ni armas adecuadas para la lucha y se enfrentaban a una muerte segura.
El general Julio César es considerado como el primer verdadero maestro de los juegos romanos. Sabía precisamente cómo manipular los juegos para generar miedo, obediencia y lealtad entre los romanos. Montaría los juegos de formas innovadoras e ingeniosas. Fue el primero en organizar peleas entre ejércitos recién capturados. Aprovecharía rápido las técnicas defensivas de sus enemigos y las usaría para ayudarle en sus futuras conquistas, mientras mostraba el poder y superioridad del imperio a su público entusiasta. César también trajo animales exóticos de sus territorios recién conquistados y los usó en sus juegos. Pensaba que presentar estos animales en el anfiteatro sería una forma efectiva de enseñar a los romanos lo grande que era el imperio. Era quien organizaba cazas entre soldados y una multitud de leones y elefantes. Para asegurarse de que los animales salvajes se comportaran como lo planeado, solo se les alimentaría con carne humana. No solo ayudaría a los condenados a evitar sufrimiento innecesario, sino que también garantizaría sobre todo un espectáculo aún más impresionante. Ningún detalle se dejaba al azar. Lucha de gladiadores. Este es sin duda uno de los más famosos espectáculos de la cultura romana y que llegó a su máximo esplendor con la construcción del Coliseo. La mayoría de los gladiadores eran esclavos o criminales condenados, pero también estaban los hombres libres que se veían seducidos por el dinero y la fama. Las batallas duraban hasta que un gladiador triunfaba sobre el otro. Tras esto, el gladiador preguntaba al público si el vencido debía morir o no. Los gladiadores no solían morir, siendo salvados en la mayoría de ocasiones por el pueblo. Según algunos estudios, la mayoría de muertes de gladiadores eran debido a heridas sufridas durante la pelea. Durante el Bajo Imperio, la capacidad para perdonar o condenar a muerte la tenía solo el emperador, perdiendo este derecho el público del evento. El emperador también podía dar la libertad al gladiador entregándole una espada a Roma como símbolo de que podía dejar la profesión de gladiador. Las naumaquias o combates navales eran uno de los más grandiosos espectáculos. Aparte del Coliseo, también se celebraban en otros anfiteatros y en lagos artificiales. Los combates ofrecidos eran representaciones de grandes batallas navales de la historia. El famoso Coliseo romano albergó varias veces las naumaquias. Se inundaba la arena de este recinto por medio de un complejo sistema de canales y colectores de agua que fueron descubiertos por arqueólogos, y todo quedaba listo para que las naves ingresaran con los ejércitos sobre ellas. Otros espectáculos de esta clase se llevaron a cabo en ríos y lagos de provincias cercanas a Roma. Estas funciones solían ser grandiosas y necesitaban del desarrollo de una infraestructura muy costosa. El creador de estos espectáculos, o el primero que realizó estas magníficas exhibiciones, fue Julio César, quien organizó la primera batalla en el 46 a.C. Hizo una espectacular batalla entre las flotas fenicias y egipcias, con 22 barcos, 4.000 remeros y 2.000 soldados. Tras esta primer batalla se realizaron muchas y muy diversas. La más grande fue la realizada por Claudio en el 52 después de Cristo, en el lago Fucino, donde se construyó una tritón de plata en el centro del lago que emergía para dar comienzo a la contienda. 19.000 esclavos con 50 naves se enfrentaron en esa colosal lucha. El historiador romano Suetonio nos cuenta cómo los esclavos saludaron al emperador con la famosa frase "Morituri te salutan", los que van a morir te saludan. Seguramente debido a su alto coste por la infraestructura material y humana, tras la dinastía Flavia se dejaron de realizar. Tales carreras fueron una característica destacada en los antiguos Juegos Olímpicos y otros juegos asociados con los festivales religiosos griegos. También se encuentra información en torno al siglo VI a.C., donde estas carreras fueron bastante populares entre los etruscos. Las carreras se asociaban con los juegos funerarios y también en Roma tenían vínculos religiosos, particularmente con las deidades que se representaban en carros como Helios, el dios del sol, y con un dios llamado Consus,
una deidad agrícola que presidió graneros. Originalmente, las carreras se llevaban a cabo solo en festivales religiosos, pero luego también se realizaron en días no festivos cuando eran patrocinados por magistrados y otros dignatarios romanos, siendo los principales eventos de los Juegos Públicos romanos. Las carreras se llevaban a cabo en el circo. El circo más antiguo y más grande de Roma fue el Circus Maximus, construido en un largo valle que se extiende entre dos colinas. Originalmente no había edificio, solo una pista de arena plana con marcadores temporales. Los espectadores se sentaban en las laderas de las colinas a ambos lados de la pista. Poco a poco, el área se convirtió en un edificio de estilo estadio bien mantenido con un divisor central. El estadio tenía dos lados paralelos largos y un extremo redondeado con asientos alrededor. El otro extremo estaba lleno de establos y 12 puertas de inicio para carros. En el centro del circo había una barrera decorada llamada espina o euripos, completamente decorada con obeliscos corriendo por el centro de esta, postes de giros cónicos colocados en cada extremo de la pista, marcadores de vueltas como huevos y delfines que se giraban para marcar la finalización de cada uno de los 7 circuitos de una carrera típica. Para la época de Augusto, todo el edificio tenía 620 metros de largo y aproximadamente 140 a 150 metros en su punto más ancho. Su capacidad de asientos era aproximadamente de 200.000 espectadores. Los carros se organizaron en 4 equipos principales o facciones: rojo, blanco, azul y verde. En cada carrera participaban 3 carros de cada color. Cada equipo tenía sus propios exploradores para encontrar jinetes y caballos talentosos, y cada equipo tenía su fiel fanaticada. Al igual que los fanáticos de los deportes a lo largo de la historia, los fanáticos de un equipo fueron ferozmente partidarios y esperaban que su equipo siempre saliera victorioso. Esto se hizo tan común que se hicieron tabletas de maldición para asustar a los equipos enemigos. Las facciones alentaron este tipo de lealtad al establecer lo que podríamos llamar casas club en Roma y más tarde en otras ciudades del imperio. En el imperio posterior, estos grupos incluso adquirieron cierta influencia política, pero no todos eran tan fanáticos. Al igual que los gladiadores, las carreras de carros eran deportes populares para las masas romanas, pero no para las élites sociales, a quienes no les gustaba el comportamiento de la mafia de los fanáticos y consideraban que el deporte era poco notable e infantil. Una excepción fue el emperador Nerón. Le apasionaban los caballos e incluso conducía su propio carro. El entusiasmo de Nerón por un deporte tan humilde escandalizó a la élite de Roma, pero lo hizo llegar a las masas. Sin embargo, como los gladiadores, se necesitaría más que la desaprobación de las élites educadas para poner fin al deporte, y las carreras de carruajes sobrevivieron en los siglos venideros. Estos equipos o facciones competían por los servicios de los mejores jinetes o aurigas, cuya celebridad popular superó incluso a la de los euros deportivos modernos y fueron representados en muchas estatuas y monumentos. Un famoso auriga del siglo II después de Cristo llamado Cayo Apuleo Diocles dejó un registro detallado de su carrera. Comenzó a conducir para los blancos a la edad de 18 años. Después de 6 años cambió a los verdes durante 3 años y luego condujo 15 años para los rojos antes de retirarse a la edad de 42 años. Ganó 1.462 de las 4.257 carreras de 4 caballos en las que compitió, y sus ganancias totalizaron casi 36 millones de sestercios. La carrera de Diocles fue inusualmente larga. Muchos aurigas murieron bastante jóvenes, como Fuscus a los 24 años, Crescens a los 22, Aurelius Molicius a los 20. Los aurigas llevaban poca protección corporal y solo un casco ligero. Su práctica de envolver las riendas con fuerza alrededor de sus cinturas para que pudieran usar su peso corporal para controlar a los caballos era extremadamente peligrosa, ya que en caso de un accidente podían ser arrastrados y pisoteados antes de que pudieran soltarse. Aunque la mayoría de los aurigas romanos comenzaron sus carreras como esclavos, aquellos que tuvieron éxito pronto acumularon suficiente dinero para comprar su libertad. Los carros de las carreras romanas fueron diseñados para ser los más pequeños y livianos posible. A diferencia de los carros militares, que eran más grandes y a menudo reforzados con metal, los carros de carreras estaban hechos de madera y ofrecían poco apoyo o protección para el auriga, que básicamente tenía que equilibrarse en el eje mientras conducía. Los carros eran bajos y redondeados en la parte delantera. Los romanos registraron información sobre los nombres
las razas y el pedigrí de los caballos. Los preferidos por ellos eran los caballos de Hispania, de Sicilia, África, Tesalia y Capadocia. Los caballos tenían sus propios seguidores. Los caballos de carreras populares incluso recibieron premios de los emperadores. Los carros habitualmente eran tirados por 4 caballos o 2. En cuanto a los caballos auténticos protagonistas de las carreras, estaban muy bien adiestrados. Los diferentes tipos de carreras de carros podrían requerir más habilidad técnica de los aurigas, como las carreras con equipos de 6 o 7 caballos o el uso de caballos sin yugo. Las ceremonias comenzaban con una elaborada procesión encabezada por el dignatario que patrocinaba los juegos, seguida por los aurigas y equipos, músicos, bailarines y sacerdotes que llevaban las estatuas de los dioses y diosas que debían observar las carreras. Habitualmente había 12 carreras programadas para un día, aunque este número se duplicó más tarde. Los aurigas sorteaban su posición en las puertas de salida. Una vez que los caballos estaban listos, el patrocinador de los juegos dejaba caer la tela blanca. Ante esta señal se abrían las puertas y los caballos salían a la pista, pero la estrategia era evitar correr demasiado rápido al comienzo de la carrera, ya que había que correr 7 vueltas completas, pero tratar de mantener una posición cerca de la barrera y rodear los postes de giro lo más cerca posible sin golpearlos. A medida que avanzaba la carrera, las pasiones eran intensas tanto dentro como fuera de la pista. Los aurigas se empujaban para hacer que sus oponentes chocaran contra la pared de la espina. Forzar a otros corredores a chocar era una estrategia legítima y necesaria, cargada de riesgos tanto para el instigador como para la víctima, pero los competidores fueron despiadados en su deseo de ganar y no dudaron en causar un choque que podría llevar a la destrucción del carro de un rival. También existían cuadrillas de personas designadas para limpiar la pista de los carros y trozos de estos que iban quedando, pero tenían que ser rápidos en su tarea, pues corrían el riesgo de ser arrollados. Los espectadores podían seguir el progreso de una carrera mirando los contadores de huevos o delfines. El ganador era quien terminaba primero las 7 vueltas, independientemente si el auriga iba encima o no. Es por eso que unos buenos caballos eran de suma importancia. Cuando finalmente terminaba la carrera, el patrocinador entregaba al victorioso auriga una rama de palma y una corona de flores, mientras las multitudes vitoreaban frenéticamente, además de los premios monetarios para él y su facción. Los premios oscilaron entre 15.000 y 60.000 sestercios por carrera. Eso es mucho más que el pago anual de un soldado legionario, que recibió alrededor de 900 sestercios por año durante el Primer Imperio. Hubo carreras en las que solo participaban campeones de carreras pasadas y estas eran las más esperadas de todas. Tanto era el furor de este evento especial que el ganador podría volverse millonario con el premio. Los asientos más populares estaban justo delante de la curva de la pista, ya que allí es donde tenían lugar la mayoría de los choques. La jerga de un accidente de carro en la época romana fue de naufragio. Las apuestas eran generalizadas y una de las principales ventajas y placeres de ir a las carreras habría sido apostar en equipos o en pilotos individuales. Al igual que muchos otros aspectos del mundo romano, continuaron en el Imperio Bizantino, aunque los bizantinos no mantuvieron tantos registros y estadísticas como los romanos. Allí las carreras de carros habían estado íntimamente relacionadas con el poder y la violencia. Desde la época de Constantino, los emperadores se interesaron mucho por canalizar la pasión de las masas e intentar, no siempre con éxito, convertirla en su ventaja política, generalmente financiándola de su propio bolsillo. Constantino I prefería las carreras de carros al combate de gladiadores, lo que consideraba un vestigio del paganismo. Los equipos se habían reducido solamente a 2, azules y los verdes, que estaban estrechamente vinculados en la política, tanto que los emperadores decidían apoyar a un equipo o a otro para luego recibir favores de estos. En el año 532 después de Cristo, las tensiones en Constantinopla aumentaban. Cuando estalló la lucha entre los verdes y los azules en el hipódromo, Justiniano se preocupó porque el orden público se estaba rompiendo. Tuvo que tomar medidas drásticas, mandando a ejecutar a varios de sus miembros. Un siglo después, el poder y la influencia de los equipos, así como la popularidad del deporte, habían disminuido. Distraídos por las guerras con los sasánidas persas y más tarde con los musulmanes árabes, los gobernantes de Constantinopla encontraron cada vez más difícil financiar las extravagancias de las carreras.